Buen día, hermanos de Espada. Es un gusto para mí comunicarme con ustedes y quiero dar las gracias a los hermanos que pensaron que podíamos compartir con ustedes la palabra. A la distancia hoy, como ustedes ya están habituados y todos estamos habituados a encontrarnos vía internet, vía online, de distintas maneras. Vamos a pensar hoy en un tema que aparece en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el tema que hoy nos vamos a ocupar un poquito es: nosotros los cristianos, hermano, hermana, usted y yo, somos llamados a ser edificados. Y vamos a tratar este tema con la ayuda del Señor en unos minutos para pensar en llamados a ser edificados. Y antes de entrar de lleno en el tema en sí, veamos algunas cosas que rodean a este llamado que nos hace Dios por su palabra. En primer lugar, y en el versículo primero, somos llamados a desechar, a dejar. En algunas traducciones aparece la palabra desechando, como que es algo que tenemos que constantemente estar dejando. Creo que esa es la idea realmente que tenemos que tener presente. No es que desecho una vez y se terminó, no, es que debemos de estar todos los días desechando, abandonando. Pero en todos los casos la idea es clara. Para poder ser edificados, tenemos que dejar en nuestra vida privada cosas que pueden estar o van apareciendo. Y el llamado es a dejarlas, abandonarlas. Y ellas están claras en este versículo primero que leímos. Vamos a mirarlas así rápidamente. Toda malicia o toda maldad, toda especie de maldad en nuestro corazón. No nos olvidemos que nosotros somos salvos, somos del Señor, pero en nuestro corazón está la raíz del pecado y constantemente tenemos que estar luchando con esto. Y la palabra del Señor nos dice: toda malicia, toda especie de maldad, desecharla. Todo engaño, en el aspecto que sea. El engaño no debe ser parte del patrimonio nuestro. No debe ser algo que nosotros estemos alimentando, mintiendo. El engaño. Es tan grande la esfera de acción del engaño. Y nosotros podemos pensar, qué maravilla es poder pensar, nosotros somos personas regeneradas. Y el engaño no tiene parte en nuestra vida. Hipocresías. Dejar la hipocresía, dejar las cosas que aparentan, que queremos aparentar ser algo, y no lo somos. En el fondo sabemos nosotros que no somos. Y podemos pensar entonces envidias entre hermanos, envidias,
con los vecinos, dejarlas. Y todas las detracciones, las calumnias, hablar mal unos de otros, dejarlo, dice. No se puede edificar con esas cosas. No podemos crecer, no podemos ser personas íntegras si esas cosas están en nuestro corazón. Y por el contrario, nos llama a lo positivo. Desear como niños, como bebitos recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Y quiero decir que en otro aspecto, por ejemplo, cuando vamos a Hebreos, habla de la leche como algo que era por inmadurez. Ahora acá no está hablando de inmadurez de los hermanos que reciben la carta, sino que está hablando del deseo que tienen que tener los hermanos en la doctrina, en la palabra, el deseo como niños recién nacidos que van a la leche materna, esa leche que no tiene contacto el hombre con ella, que pasa de la madre al bebé y el bebé la registra y es su fuente de alimento y él lo conoce y entonces chupa y saca y se sacia con esa leche materna. La leche espiritual no adulterada, por esa palabra, por esa enseñanza bíblica, dice, para que por ella crezcan para el día de la salvación. Es decir, tengamos un desarrollo. ¿Y todo esto por qué? Porque ya hemos gustado de la benignidad o la bondad del Señor. Hemos gustado, hemos saboreado a nuestro amado y a nuestro bendito Salvador. En el verso 4, somos llamados a acercarnos a Él, acercarnos a Cristo, nuestro Señor, quien es la piedra. Es interesante ver cómo nuestro Señor mismo muchas veces nos identifica con Él. Es decir, Él dice, yo soy esto y ustedes son esto también. De manera muy clara, por ejemplo, yo soy, dijo el Señor, yo soy la luz del mundo, ¿se acuerdan? Juan 8:12, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Y cuando vamos nosotros a Mateo 5, en el Sermón del Monte, el Señor dice, allí vosotros sois la luz del mundo. El Señor está en la gloria hoy, pero nosotros somos la luz del mundo. Vos, hermana, vos, hermano, hoy sos la luz del mundo. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nos acerquemos a Él, a Cristo, piedra viva. Cristo, piedra viva, quien fue desechado por los hombres. Él fue desechado por los hombres. Nos dice la palabra, varón de dolores, despreciado y desechado entre los hombres. Nuestro Señor precioso. Desechado por los hombres. Luego en el versículo 7 va a decir que fue desechado por los edificadores. ¿Y a qué se refiere aquí? En un caso nos habla del rechazo de los hombres en general, la naturaleza humana le ha rechazado. Y en el segundo caso nos habla del rechazo de los religiosos, judíos en particular. Ahora vemos que esa piedra desechada, esa piedra que los hombres pusieron a un lado, esa piedra que escondimos de él el rostro y no le estimamos en nuestra naturaleza pecaminosa, como nos profetiza en Isaías 53, él fue desechado y despreciado por los hombres, como decíamos, varón de dolores. Es para Dios esa piedra, desechada por los hombres, es escogida y preciosa. Nos acercamos a Cristo. Él es escogido y precioso. Somos llamados a ser edificados. Él es la piedra y nosotros como piedras vivas. Hoy nosotros somos piedras vivas, como casa espiritual, una casa espiritual y sacerdocio santo,
Paremos por acá para decir algo sobre esto. Cuando los judíos estaban levantando el templo, ellos utilizaron piedras. Eran piedras muertas, ellos tenían que ir a la cantera, habían medido qué piedra necesitaban, agarraban una piedra en la cantera misma, la trabajaban, una vez que la tenían pronta, ellos la llevaban y la colocaban en el templo. Esas piedras eran piedras muertas, tenían que ser tomadas y trabajadas, llevadas y colocadas. Esas piedras no tenían vida, como es obvio. Para formar parte del edificio tenían que ser tomadas por los hombres y colocadas. Pero aquí está hablando de otro edificio, de otras piedras. Aquí no se está hablando de una casa espiritual, donde la piedra son como Cristo, las piedras son como Cristo, son piedras vivas, nosotros los creyentes. Y esto nos habla de la necesidad de entender que somos piedras vivas los creyentes, que somos llamados a ser edificados, es decir, a ser colocados y desarrollados en el edificio, apelando a nuestra conciencia espiritualizada de que yo soy llamado a ser edificado. Es decir, Dios nos llama a los creyentes. Somos piedras, pero tenemos vida. Somos piedras, pero tenemos voluntad. Dios me llama y yo puedo obedecer. Dios me llama para decir, yo te salvé para que tú seas una piedra viva en el templo espiritual que estoy formando. Y lo vamos a ver de una manera práctica. Ustedes en Espada tienen un templo, nosotros en Buceo tenemos un salón, un saloncito, donde nos reunimos allí. Ustedes se reúnen en la Espada, cuando, si Dios quiere, pronto tendrán la oportunidad, disfrutemos de esa oportunidad cuando lleguemos, porque sentimos toda la necesidad de congregarnos, sentimos la necesidad de vernos, y como piedras vivas sentimos la necesidad de estar juntos. Ustedes allí, en Rafo 812, es un lindo salón el que ustedes tienen. Pero en ese salón se reúne la iglesia de la Espada. Es un salón, pero no es la iglesia. La iglesia somos los que nos reunimos. Somos piedras vivas, los que dejamos nuestra casa, tomamos el ómnibus, llegamos hasta allí. Y otros llegan en bicicleta, y otros llegan caminando, y otros llegan en auto, pero llegamos todos, dejamos todo, y nos juntamos, y vamos allí, y estamos allí. La iglesia somos los que nos reunimos. Es el edificio formado por piedras vivas. Personas que tienen voluntad de llegar a reunirse. Tienen en el corazón el deseo de ir a congregarse y funcionar como un sacerdocio santo, con deseos de ofrecer sacrificios espirituales. Y acá tenemos que ver que, qué maravilla, llegamos hasta la iglesia, somos piedras vivas, el Señor nos ha salvado. Todos juntos somos el edificio, formamos ese edificio. Allí en Espada, por ejemplo, los que se congregan allí forman el edificio de la iglesia del Señor en Espada, en ese barrio. Están formando el edificio. Son el testimonio del Señor. El edificio de afuera es para recibir al edificio espiritual que es Cristo. Es el lugar de reunión, pero no es la iglesia. La iglesia no es el salón. La iglesia se forma cuando nos juntamos, cuando nos congregamos, con piedras vivas, porque Cristo es la piedra viva, es la piedra preciosa. Ahora dice que somos llamados a ser sacerdotes. Es decir, Dios ha puesto un orden en la iglesia. Y cada creyente es un sacerdote. Cada hermano, cada hermana es un sacerdote. Dios ha puesto un orden en la iglesia. Ese orden Dios lo ha establecido. Los varones podemos hacer nuestro sacerdocio de manera pública, en voz alta,
cuando estamos en la adoración del Señor. Las hermanas en silencio. La alabanza de todos juntos, como pueblo de Dios, alabando a nuestro Señor. Está alabando ese nombre. Somos sacerdotes, podemos ofrecer, algunos en voz alta y otros en voz baja, pero ofrecemos alabanza a nuestro Dios. Algunos en su oración, en silencio, otros en voz alta, pero decimos amén. Y nos unimos, toda la iglesia se une a la oración de ese hermano que está orando. Sacrificios espirituales. Nos está hablando de aquello que agrada a Dios. Recordemos que los sacerdotes de la antigüedad ofrecían animales, ofrendas de harina, etc. Pero nosotros somos llamados a estar incluidos a esa actividad espiritual. Es decir, cada creyente, cuando vamos a la iglesia, debemos de ir llevando en nuestro corazón el deseo de que me voy a encontrar con el Señor, me voy a encontrar con los hermanos, junto a ellos formo la iglesia. Tú, el que está al lado, el otro, el que se sienta atrás, el que se sienta más adelante, todos nosotros juntos formamos la iglesia. Y somos llamados a ser edificados. Incluirme conscientemente para que yo mismo ser edificado. Yo mismo ser edificado. Ser edificado de mis hermanos. Es decir, cuando vamos a la reunión, muchas veces nos edifican una palabra de un hermano, un saludo. Nos edifica un himno que alguien pidió. Nos edifica una palabra que se dijo. Nos edifica una oración. Y todo eso junto está edificando nuestra vida. Ser edificado de mis hermanos y mis hermanas es un acto voluntario que yo tengo que tener en mi alma. Dice, ser edificados. A las piedras del templo de Jerusalén, ellas no tenían opción. Las tomaban y las llevaban y las ponían. Ellas no tenían conciencia de nada. Dios nos dice a nosotros, ustedes sean edificados. Tomen conciencia de que tienen que ser incluidos en esta bendición. Pero también está, yo soy de bendición a otro. Mira, hermano, hermana, a usted le parecerá que de repente va a la reunión y bueno, no pasa nada, porque a lo mejor usted no tiene don de esto. No, usted tiene el don de ser una persona que edifica sin darse cuenta. Edificamos, qué maravilla, edificamos a otros. Hacemos que otro, no sabemos muchas veces de qué manera, pero Dios nos ayuda a hacer, hasta muchas veces inconscientemente, de bendición a hermanos y hermanas. Yo recuerdo una vez, pasando por un momento difícil en mi vida, de inseguridades, un hermano me dijo unas palabras que no me olvidé más. A la salida de la reunión me dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ese hermano me edificó a mí, me edificó, pero de tal manera que me marcó la vida para saber que aún en los momentos de angustia uno puede ser edificado, Ahora el apóstol Pablo en Efesios 2:21 nos habla a nosotros de ese edificio, dice, siendo la principal piedra del ángulo. Vuelve a la idea de Pedro, Jesucristo la piedra angular, la piedra principal, la piedra desechada, pero la piedra preciosa para Dios. Y como nos dice aquí en esta misma carta, más adelante, más para vosotros que habéis creído, Él es precioso. Y bueno, acá el apóstol Pablo dice en Efesios 2, 20 al final, al 21 y 22, dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, ¿en quién? En Jesucristo. Todo el edificio, ahí estamos, volvemos a hablar del edificio espiritual que venimos a bien coordinado, va creciendo, va siendo edificado para ser un templo santo en el Señor, un templo santo en el Señor. Por eso, ¿en quién? Dice, vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Y aquí tenemos, todos sabemos que un edificio es para que alguien lo habite. Nosotros somos piedras vivas. Estamos formando el edificio, como dice Pablo acá. Ese edificio que va creciendo. Ese edificio que es un templo santo, apartado en el Señor. En quien vosotros también sois, dice, juntamente edificados. ¿Para que more quién? Para que more Dios en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Cuando nosotros nos congregamos, mora Dios en espíritu. El Espíritu Santo de Dios está morando en medio de nosotros, que hemos dejado, como veíamos nosotros, que estamos renunciando constantemente a la malicia y a la maldad, a todo engaño, hipocresías, envidias, a todas las detracciones. Dejamos de lado, no nos comprometemos en nuestra vida con cosas que a lo mejor nos traen un beneficio material, pero arruinan nuestro testimonio espiritual. No podemos andar en dos aguas, nos dice la Biblia. No podemos caminar con un pie aquí en el camino del Señor y otro pie en el camino del mundo. No, el Señor no acepta corazones con condominio. El Señor quiere ser el dueño total del corazón nuestro, para que nosotros como piedras vivas seamos la morada del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo. Vamos a pensar también, ¿qué ofrecemos delante del Señor? Como sacerdotes, dice, ustedes son el templo de Dios, el Señor está allí, Dios está en medio nuestro. ¿Qué ofrecemos nosotros delante del Señor? Ya veíamos algo de aquellos sacrificios que presentaban los judíos, ¿se acuerdan? Ellos tenían que llevar aquellos animales. Muchas veces ponían la mano sobre la cabeza del animal, confesaban sus pecados. Ese animal era muerto. Ellos le ofrecían el sacrificio. La muerte de ese animal respondía para el judío estaba diciendo, esto es lo que yo merecía. La muerte, que él muere en mi lugar. Y luego era ofrecido. Eran sacrificios. Pero nosotros, ¿qué ofrecemos? Nos dice sacrificios espirituales. Ahora, sacrificio es algo que yo tengo la necesidad de... Me va a costar. Y muchas veces, cuando estamos en la presencia del Señor, tenemos que sacrificar determinados pensamientos que de repente no son pecaminosos en sí, pero no son los pensamientos que tienen que estar en el lugar que estoy, porque estoy en la casa de Dios. Estoy formando el templo del Señor. Mis pensamientos en ese momento tienen que estar concentrados solamente en el Señor. Sacrificios espirituales, es decir, viene de dentro nuestro, obrado por el Espíritu Santo, el deseo de alabar y adorar a nuestro Dios. Y para que sea más visible podemos ver lo que nos dice en Hebreos 13, versículos 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En la casa de Dios, ese debe ser el orden. Ofrecemos a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza. Cantamos, alabamos, nos maravillamos en la piedra preciosa. Nuestros labios confiesan de lo profundo de nuestro corazón el nombre de Cristo. Tenemos esa parte espiritual tan importante.
esa parte que es como el perfume que sube a la presencia de Dios, las oraciones, las alabanzas del pueblo de Dios. Agradable al Señor. Está nuestro corazón solo para Él. Y la otra parte es hacer bien y ayudarnos mutuamente entre hermanos, primeramente con los hermanos. La palabra nos enseña a hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de Dios. Lo que implica que estamos pendientes los unos de los otros. Mayores, jóvenes, niños y ancianos. Todos formamos ese templo. Somos piedras vivas. Y somos del Señor, somos piedras vivas. Todos incluidos en nuestros desvelos también. Tenemos que tener ojos abiertos para ver a nuestros hermanos y ver la necesidad de ellos. Porque en ese estado, en esos sacrificios, en ese cuidado de unos por los otros, Dios se agrada. Dios se agrada. ¿Cuántas veces escuchamos, y yo no sé si a Dios le agrada esto? No, bueno, no, miremos aquellas cosas que sabemos que a Dios le agrada y movamos nuestra alma y nuestro corazón y toda nuestra fuerza en aquellas cosas que sabemos. Y esto sé que, porque la palabra me lo dice. La palabra me lo dice. Quizá hay hermanos que están escuchando, que están dedicando tiempo y fuerzas para el Señor y su pueblo. Somos animados a redoblar nuestros esfuerzos. Somos animados, como piedras vivas, a redoblar nuestros esfuerzos. Pensando solamente en esto. Esto agrada al Señor. Otros pueden estar con pruebas y cuestionando, quizá con razón, alguna actitud de un hermano o una hermana y está desanimado. Pasa en la iglesia. Llamamos a dejar, a desechar todo aquello que impide estar siendo edificado y emprender el camino de aquellos que hemos gustado la bondad de nuestro Señor. Y ofrecer, sí, dejamos eso, y ofrecer a Dios fruto de labios que confiesen su nombre. Dice la palabra. Y volvemos a aquel versículo que no lo leímos, pero lo tenemos ahí. Para vosotros, los que creéis, Él es precioso. No nos olvidemos que la casa, el templo espiritual, es donde mora Dios. Tremendo privilegio que nosotros, que formamos parte de ese edificio, es un honor ser edificado.